Vamos a hablar esta hora sobre el tema de misiones, y misiones significa también ir a los perdidos. Dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ir a los perdidos. Cristo hizo un trabajo de 3 años. Él solamente predicó 3 años en este mundo. Y él escogió a 12 discípulos. Y estuvo enseñándoles a ellos todo lo que él quería que ellos aprendieran. Pero ahora dice la Biblia en Lucas 10 que el Señor envió a 70. Entonces quiere decir que el ministerio de salvación de nuestro Señor Jesucristo creció. No se quedó con 12. En este momento no entendemos cuánta gente seguía a Jesús, porque la Biblia no nos da detalles de cuánta gente seguía a Jesús. La Biblia solamente dice que en una ocasión Cristo Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Entonces usted puede tener una idea cuánta gente seguía a Jesús. O sea, tenía 5,000 personas. Algunos de los comentaristas, de los doctores de la Biblia, los estudiosos de la Biblia, dicen, hermano, que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, no podemos saber a ciencia cierta, hermano, cuánta gente seguía a Jesús. Lo único que podemos decir es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia aquí es que Jesús escogió a 12. Y después de que escogió a 12, él escogió 70. Ahora, ¿quiénes eran estos 70? No sabemos. La Biblia no registra sus nombres. La Biblia registra los nombres de los 12 discípulos o 12 apóstoles, pero no dice nada quiénes eran estos 70. Ahora, estos 70 no dice la Biblia cómo se llamaban, dónde vivían, si eran estudiados o no eran estudiados, tenían algún privilegio delante de Cristo, ayudaban a los discípulos, a los 12 discípulos. La Biblia no dice nada. Estos 70, ¿sabe quién eran? Eran discípulos que no eran reconocidos, quizás, hermano, porque la Biblia no dice. Posiblemente nunca se grabaron sus nombres, nunca se escribieron sus nombres. Pero ¿saben qué es lo importante de esto? Que estos discípulos anónimos, vamos a ponerles así, anónimos, que no están sus nombres en la Biblia. ¿Saben qué es lo maravilloso de esto? Quien los escogió y seleccionó fue el Señor Jesucristo. Quien los envió a predicar, hermano, fue el Señor Jesucristo. ¿Qué importa, hermano, si te reconocen o no te reconocen, hermano? Si tu nombre no está apuntado en un mural. Lo que importa es que Jesucristo te ha salvado. Lo que importa es que Jesucristo ha salvado tu alma. Lo que importa es que Jesucristo te ha enviado a llevar un mensaje de salvación. ¿Qué importa que la gente te reconozca o no te reconozca? ¿Qué importa que tengas honores o no tengas honores? Lo importante en esto es que entiendas que tú has sido salvado por Cristo, que tu alma ha sido redimida por la sangre de Cristo, y lo que importa es el trabajo que estás haciendo. ¿Para quién? Amén. Para Cristo. Amén. Qué importante, hermano, es esto. Me llamaba la atención. Yo nunca había pensado en esto, hermano. Cuando estaba estudiando sobre este mensaje acerca de misiones, y me llamó la atención, hermano, que posiblemente estos discípulos, hermano, nunca sabremos quiénes fueron. Pero algo importante y maravilloso, ¿sabe qué es lo que dice la Biblia? Que ellos fueron. No sabemos quiénes eran,
no había un reconocimiento público, no había una placa, no había un periódico, no había una televisión, un radio para que anunciara los nombres de ellos y dijera ciudades de Samaria, de Galilea, van a ir 70 personas y van a predicar la palabra de Dios. No dice nada de esto. Qué maravilloso es que la Biblia dice en el versículo 10:1, después de estas cosas, y fíjate la palabra, designó. ¿Quién designó? El Señor. Hermano, qué hermoso es que tú entiendas que el trabajo que tú haces en esta iglesia no es para esta iglesia, es para Dios. Amén. Que las almas que tú ganas para Cristo no son para esta iglesia, son para el cielo. Qué importante es, hermano, que las almas que sean salvadas no solamente van a venir a formar parte de esta iglesia, no, hermano. En primer lugar, las almas que sean salvadas van a formar parte del reino de los cielos. Y tú eres un instrumento en las manos de Dios para traer esas almas, hermano, al reino de los cielos. Qué importante es esto. Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos el reconocimiento, el ego de nosotros. Queremos premios, reconocimiento. En esta iglesia, como siempre le hemos dicho, no damos reconocimiento, no damos un pergamino, no damos una placa, muchas veces. No, hermano, reconocemos que tú eres una persona, que eres miembro de esta iglesia, que trabajas para honra y gloria de Dios, y que el premio, la recompensa, hermano, te la da el Señor. Mira lo que dice. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Qué hermoso es, hermano, obedecer a Cristo. Qué hermoso es seguir a Cristo. Hermano, cuando tú no tienes a Cristo en tu corazón como Salvador personal, ¿a quién obedeces? ¿Quién guía tu vida? Porque aquí en el versículo 10, en la primera parte del versículo 10 dice, designó. Y cuando se habla designó, quiere decir se le dio un trabajo, una tarea. Como en tu trabajo, en tu compañía, se te asigna hacer algo. En la escuela se te asigna hacer algo. Donde tú estás se te asigna hacer algo. Entonces, ¿para qué se te asigna? Para que tú lo hagas. ¿Y qué espera la persona que te asignó que hicieras el trabajo? Porque lo hagas correcto, que lo hagas muy bien. El maestro en la escuela, cuando te dice